Ahora, ingeniero, hay una cuestión que tendríamos que poner un poco en tela de juicio. Eh, Recién hablábamos de que la ANDE, dadas estas circunstancias, podría ser ventajoso el hecho de la reducción de la tarifa porque recibiría más cantidad, menor costo, ¿verdad? Y vendería igual. Y vendería igual. Perfecto. Eh, a medida que pasa el tiempo, ¿los costos de mantenimiento son iguales? No, en Itaipú. En Itaipú, exactamente. No, en Itaipú en el 2002 los costos de mantenimiento eran menores a 250 millones de dólares. O sea, eso daba aproximadamente, la generación en esos años estaba arriba de 90.000 y da un costo de a lo mejor de 4 dólares por megawatt hora. Ahora, entre este 2019 y 2020, el año pasado, los costos de operación y mantenimiento superaron los 850 millones de dólares y los costos se duplicaron, más que se duplicaron. El año pasado dio un costo unitario de operación y mantenimiento superior a 9,5 dólares por megawatt hora. Eso no es en promedio, es valores exactos. Sí, digamos, no, redondo aproximado, no tengo en la mente. No, pero está bien. No, pero te quiero decir que son valores tomados así, digamos, parametrizando, serían valores promedio, o serían valores como yo sumo, por ejemplo, 1 más 2 más 3 y me da 6. Y eso es sí o sí que es 6. Bueno, estos valores son, digamos, valores bastante aproximados, no tengo en la cabeza exacta, pero lo que sé es que en el 2000 los costos de operación y mantenimiento eran menos del 10% de la tarifa. O sea, estamos hablando de por debajo de 4 dólares por megawatt hora. Los costos del año pasado superaron los 9.5 dólares y eso da arriba o casi el 20% de la tarifa. Para que, digamos, se entienda, eso es como tener un aire acondicionado y donde el mantenimiento anual me empieza a costar más caro, o un auto. Entonces, llega un momento que el costo de operación y mantenimiento de ese auto me sale anualmente más caro que la cuota de un equipo nuevo. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que dar de baja. Bueno, eso ha ocurrido en Itaipú, no porque el equipo haya caído en la obsolescencia, sino porque se subieron los costos o los gastos superfluos que fueron embutidos en los costos de operación y mantenimiento, llamémosle gastos sociales, pero los gastos sociales nos damos cuenta que es un pequeño porcentaje, o sea, no supera a lo mejor el 10 o el 12% de esos costos de operación y mantenimiento. O sea, ¿qué significa eso? Que los gastos sociales es como el marketing, digamos, o estoy pagando una propaganda, pero sin embargo los costos de operación y mantenimiento se multiplicaron por 3. En cambio los gastos sociales, el año pasado, por ejemplo, se habló de 120 millones de dólares, cuando estamos hablando que los costos de operación y mantenimiento superaron los 850 millones de dólares. También, por ejemplo, está el otro factor. Pasaron 50 años de la construcción de Itaipú. ¿Cómo influye la colmatación del río, ¿verdad?, con respecto al tema digamos, de los metros cúbicos que tienen que pasar por la central para la generación de energía? Según estudios de Itaipú, digamos, el problema de la colmatación no es un problema urgente.
En teoría hay todavía una franja de por lo menos entre 50 a 100 años que la colmatación podría llegar a dar un problema. El problema hoy no es tanto la colmatación, el problema hoy es, digamos, de que los bosques se han degradado o se están acabando y la producción de agua o el agua de la lluvia nos está aportando. Entonces hoy estamos, esta crisis que no es, que viene ya del 2019, 2020 y 2021 hasta ahora, hasta marzo, porque Itaipú estuve sacando cuenta y desde prácticamente de septiembre o quizás antes hasta hoy está por cota por debajo de franja operativa, o sea, cota 219. Eso implica que la región no está produciendo el agua suficiente para llenar el embalse, ¿cierto? Bueno, entonces hay otro fenómeno de cambio climático que está afectando de otra forma. No es que su principal exponente, por lo menos para lo que dice Itaipú, no es la colmatación. Saliendo un poco, digamos así, de la parte técnica económica, que usted lo maneja muy bien, pero que muchas veces la gente le cuesta entender eso, y entonces como para hacerle un poco participar de nuestra charla, acá leyendo un poco ABC en la entrevista que le hicieron a Guillermo López Flores, dice: algunos analistas dicen que no conviene en este momento empezar la revisión. ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo antes del 2023 y cuáles serían las desventajas de adelantar esta revisión del anexo C a su criterio, ingeniero? Bueno, primero, así como dijo el ingeniero Pedro Ferreira, yo creo que hoy no hay un equipo, primero, un equipo, ni hablemos de equipo patriótico. Hoy no tenemos equipo. ¿Por qué no tenemos equipo? Porque el equipo que ha sido conformado es prácticamente los mismos que manejaron o que participaron de, por ejemplo, EBI 2014. Entonces, ¿y qué conseguimos en EBI 2014? Absolutamente nada. Entonces es, digamos, llevándolo a términos futbolísticos, es como si convocáramos al mismo grupo de jugadores y de directores técnicos cuando la eliminatoria pasada fueron eliminados de entrada. Exacto. Entonces, un tema es eso. Segundo punto, para darlos, ya que me estás preguntando puntualmente, por ejemplo, acá, y habíamos tocado este tema, de que se maneja el tema de tarifa, por ejemplo. La gente habla de la tarifa al 2023, pero no se puede hablar de tarifa si no vemos la deuda. ¿Y qué vemos en la deuda? Que la deuda no fue auditada, que la deuda, la famosa llamada deuda espuria, fue declarada ilegal por la Contraloría, que como dijiste vos bien, Jeffrey Sachs dijo que ya en el 2008 tendría que haber sido pagada. Bueno, y así una serie de factores. Entonces, la gran pregunta que me hago es ¿por qué se preocupan de la tarifa si un componente que se llama deuda, que forma parte de la tarifa, no se preocupa? Y fíjense que las mismas personas, o casi las mismas, o el mismo equipo, en EBI hizo exactamente lo contrario. EBI hasta el día de la fecha no tiene tarifa, pero sí tuvo deuda. Al Paraguay se nos enchufó una deuda del aire de 4.000 millones de dólares que vamos a pagar hasta el 2048. Entonces, parece un contrasentido. En la EBI
no se sabe la tarifa, pero sí se supo la deuda. Y acá en Itaipú no sabemos la deuda, pero sí calculamos la tarifa. Entonces, un punto es ese, principal y objetivo. Es decir, haciendo un pequeño paréntesis sobre lo que usted me está diciendo, en ambos lados, tanto en la EBI como en Itaipú, se da más o menos de que en la EBI está primeramente el huevo y después la gallina, y en Itaipú está primero la gallina y después el huevo. Exacto. Bueno, perfecto. A eso nomás quería acotar, ¿verdad? Bueno, y después, para continuar, otro punto objetivo es por qué este grupo de trabajo, de coordinación que dijimos que fue denominado técnico, político, económico, por qué en ninguno de los grupos de trabajo está metido la deuda como análisis. Sin embargo, los otros grupos de trabajo de la sociedad civil basan prácticamente sobre 4 ejes, que es deuda, soberanía, transparencia, integración. Entonces, ninguno de estos 4 ejes fue considerado por el grupo oficialista. Yo digo, ¿por qué no se consideró la deuda? Y la respuesta parece obvia. El coordinador general que estaba antes del ingeniero López Flores era el ingeniero Héctor Richer. Y el ingeniero Héctor Richer fue el firmante de la RCA, o sea, resolución del Consejo de Administración 0697, donde el Paraguay o el lado paraguayo de Itaipú acepta la deuda espuria. Yo recuerdo cuando estaba en la ANDE, con una anécdota, estábamos en la ANDE y el ingeniero Héctor Richer era el presidente y yo formaba parte de la comisión de la UIA y Torito Díaz era el presidente en esa época, el finado, y recuerdo de que sí, Félix, pero recuerdo que siempre Héctor Richer para mí es un nato privatista. Él siempre a la ANDE lo vio como una, por decir así, un elemento de cambio, ¿verdad? Y recuerdo que en un momento nos dijo a nosotros, ¿verdad? Y yo no estaba muy callado, no hablaba, no opinaba. Y él estaba sentado en una punta y yo estaba sentado en la otra punta de la mesa, ¿verdad? Y los otros estaban todos ahí arrinconados alrededor del presidente. Yo estaba callado. En un momento dado dice el ingeniero Richer, y si por ahí le llega a Héctor, cuando estuvimos ahí en la reunión, que vos dijiste, el ingeniero Roy, no escuchamos ninguna opinión, vamos a ver por qué piensa el ingeniero Roy. Y recuerdo que vos un día en ese momento había dicho, ustedes tienen que tener la amplitud de poder mirar el bosque y no el árbol solamente. Y en esa oportunidad yo te contesté, a mí me interesa más el árbol que me da de comer a mí, a mi familia, y no me importa el bosque, ¿verdad? O sea, era un mensaje subliminal de que acá la privatización era lo que en un momento dado, y siempre se llevó a la ANDE, por la manera de manejar la ANDE, siempre se llevó a querer hacerla deficiente para que se pueda privatizar, ¿verdad? Hasta hoy en día. Bueno, pero la ANDE, en las, digamos, hoy, o sea, básicamente lo que yo digo es, sin decir que si ser privatista o no privatista, ¿qué es nuestra realidad o cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que se le confió a la ANDE el manejo del sistema eléctrico paraguayo. Hoy, después de 37 años de Itaipú de producción comercial y de 27 años de producción comercial de Yacyretá, la ANDE utilizó el 8% de Itaipú y el 7% de la EBI. Bien o mal, privatista o no,
llámale X, la ANDE fue un fracaso en cuanto a resultados. Hay una parte que yo quisiera tratarte, pero tenemos que irnos a un pequeño corte comercial. Pero a la vuelta, ingeniero, recuerdo siempre una expresión tuya. Itaipú se crea en el año 73 y durante todo este tiempo nunca se pensó, digamos, en que la generación de energía de una monstruosa hidroeléctrica como Itaipú, en algún lado había que colocar esa energía, ¿verdad? Pero para colocar esa energía se tendría que haber previsto el tema de cómo transportar esa energía, ¿verdad? Y recuerdo siempre tu expresión de que durante 35 años se cometió el error y hasta hoy todavía no se está analizando lo necesario que es para que Itaipú realmente pueda favorecernos nosotros en nuestro desarrollo, ¿verdad? Dejamos ahí y volvemos enseguida.